¿Se ha preguntado usted cómo el Señor Jesucristo empezó su ministerio? De eso nos hablan todos los evangelios en la Biblia. Pero hoy lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo. Este canal presenta de manera clara y sencilla la palabra de Dios. Y le agradezco por seguirlo. Pero también nos puede seguir en Instagram. San Mateo capítulo 4 versículos 17 al 25 nos enseña cómo el Señor Jesucristo empezó su ministerio. En primer lugar, Él empezó su ministerio o servicio predicando el Evangelio del Reino de Dios. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Marcos 1:15 dice así: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empezó predicando cuando era de 30 años de edad. Lucas 3:23. La palabra predicar es proclamar, decir o anunciar un mensaje del Rey. El Señor lo hizo porque el tiempo se había cumplido. Era el oportuno. El mensaje que Él dio fue de arrepentirse. Arrepentíos es una palabra que significa dar un giro de 180 grados. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. En Mateo 9:13, Jesús dijo: Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero lo que predicaba el Señor Jesús era el Evangelio. Este es el mensaje de las buenas nuevas de salvación y debemos de recibirlo. La Biblia dice: y creed en el Evangelio. Para algunos este mensaje no tiene valor y lo rechazan. Pero Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Seguidamente, el Señor continuó, llamando a sus primeros discípulos para seguirle. Mateo 4:18 al 24 dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como vemos, 4 eran los hermanos que Jesús llamó. Todos estaban en su labor porque eran pescadores. Pero a todos el Señor les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
La Biblia dice que al instante dejaron las redes, la barca y a sus padres y siguieron al Señor. Es que nada debe impedirnos, mi amigo, el seguir a Jesús. Por último, Jesús empezó su ministerio recorriendo toda Galilea para cumplir su ministerio. Mateo capítulo 4 versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesús trabajaba, recorrió toda la ciudad de Galilea. Él sí de verdad hacía un gran trabajo para la obra de Dios, y lo hacía de esta manera: enseñando la palabra, predicando el evangelio del reino, sanando toda clase de enfermedad y toda dolencia que había en la gente de Galilea. ¿Cuál fue el resultado de este gran ministerio? Mateo 4, 24 y 25 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vea todo lo que sucedió con el Señor. Su fama se difundió por todas partes. Le trajeron toda clase de enfermos y a todos Él los sanó. Pero además, de todo lugar, mucha gente le empezó a seguir. El Señor Jesús movía masas con su vida, su ejemplo y su poder. Todo esto es suficiente para creer en el Evangelio, para conocer al Señor Jesucristo y para volvernos al Dios que un día nos dio la vida. Que así usted lo haga y que Dios le bendiga ricamente.